¿Qué tal amigos y amigas que nos acompañan en todas las plataformas de Fan Network TV y donde nos ven en México, Argentina, Colombia, emisoras y estaciones de televisión donde siguen esta señal? Esto es rumbo a Qatar 2022. Apenas cuando estamos a 13 meses de la cita orbital del deporte más hermoso del mundo. Sin preámbulos, saludamos a la nómina de lujo que nos acompaña en el día de hoy. En primer lugar, a Natalia Villa, de Colombia, pero saludándonos desde Miami. Buenas noches, Natalia. Buenas noches, Javier. Muchísimas gracias por haberme invitado en este espacio tan lindo para hablar de lo que nos gusta y lo que nos une, que es el fútbol. Y para mí, de verdad, es un placer compartir con ustedes esta noche. Rolly Mengual en Buenos Aires, Argentina. Buenas noches. Buenas noches, Javier, Natalia. Saludos para todos. Aquí estamos una vez más para hacer una de las cosas, como siempre digo, que más nos gusta, hablar de fútbol. En Bogotá, Colombia, Camilo Rodríguez. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier, a ti, a todos mis compañeros y a todos quienes nos ven. ¿Cómo están? En la Ciudad del Sol, en Miami, Florida, don Jesús Becerra. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo están? Buenas noches y bueno, un saludo a todos los apasionados del fútbol y ya estamos listos aquí para dar inicio a esta polémica, ¿no?, que hay detrás de todo lo que envuelve el mundo del fútbol. Y en Sao Paulo, en la tierra de los pentacampeones, un auténtico gurú del tema del fútbol, don Amir Somoji. Muy buenas noches en Sao Paulo, ¿cómo estás? Hola, Javier, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí con vosotros y poder hablar del fútbol, que es la verdadera pasión que nos une, ¿no? Entonces, un gusto estar aquí. Quiero comenzar contigo directamente, Amir, porque queremos el día de hoy abordar el tema del fútbol como negocio y quiero que nos cuentes un poco sobre los modelos empresariales que se imponen en el fútbol en este momento. Tú eres una persona que ha trabajado ampliamente este campo y nos gustaría conocer un poco tu perspectiva. Muy bien. Desde el punto de vista empresarial, muy distinto de Estados Unidos, el primer gran movimiento desde el punto de vista de cambios en la gestión empezó en Europa, con Inglaterra en particular, después otros mercados como Italia, España, Alemania, Portugal y bueno, muchos otros, cambiando este modelo asociativo para el modelo empresarial. Y ahí una firma limitada con un dueño, como el caso de Chelsea con Abramovich, o mismo cotizado en bolsa, como el caso de Juventus de Turín. O sea, hay muchos modelos empresariales, muchas estructuras jurídicas. Y ahí cuando marchamos para otros mercados más nuevos, tenemos el caso de Chile, que es un mercado muy interesante, las sociedades anónimas de Chile. Tenemos el mercado colombiano, que es muy interesante porque son empresas, mientras que muchos clubes todavía no crecieron tanto en ingresos. Entonces hay toda una gestión empresarial del fútbol colombiano. Y el mercado más desarrollado desde el punto de vista empresarial es el mexicano, que tiene un mercado muy particular, pero es un mercado muy interesante porque los clubes hoy en México, por ejemplo, generan mucho más dinero con sponsors que en Brasil. Mismo siendo Brasil mucho más grande desde el punto de vista de facturación general, los clubes brasileños dependen mucho más de la televisión, venta de jugadores, y los clubes mexicanos, por ejemplo, tienen un mercado de sponsoreo mucho más desarrollado. Entonces son cuestiones que podemos charlar a lo largo de nuestra reunión aquí, pero claro que mi gran pasión es la conversión de un club mal administrado, gestionado como un club, en un modelo empresarial, es eso. Jesús Becerra, estaba mencionando uno de los casos en el área nuestra, el tema de México. ¿Cómo México ha administrado el tema de la gestión deportiva en ese país, haciendo esta una de las ligas más importantes del continente? Bueno, primeramente debemos de entender que el fútbol como deporte es principalmente un gran negocio y un negocio que tiene que generar millones y millones de dólares en ingreso anualmente y tenemos que México, bueno, pues básicamente los propietarios de los grandes equipos de fútbol son empresas que algunas de ellas son, en este caso, por ejemplo,
televisoras, cementeras. Tenemos el caso de Chivas, que es una empresa que el equipo de fútbol más importante, el más popular de México, que bueno, pues tiene una empresa de multinivel, y pues vemos que se dan una serie de movimientos y bueno, pues las transacciones de los jugadores que llegan a México, que ahora son pues muchos que provienen de Sudamérica, pues son cifras impresionantes, ¿no? Entonces vemos que sí, el modelo de México, de la Liga MX, nos da un ejemplo de cómo se ha hecho el deporte un negocio, a donde todos los días vemos que se dan todo este tipo de transacciones, y que bueno, también tiene su controversia, ¿no? Hay quienes dicen que el famoso pacto de caballeros, a donde se habla de que los jugadores se firman dobles contratos, que algunos de ellos no reciben ahora sí que el beneficio por esas transacciones como se plasma en un contrato. Así que bueno, hay una serie de detalles que bueno, los iremos ahondando poco a poco. Rolly, en Argentina, ¿cómo se ve el tema del negocio? Sabemos que hay dos clubes sumamente poderosos y otros, los demás, los del montón, mucho más débiles, un país más exportador de jugadores que de creación de negocios. Sí, ¿cómo ves tú el tema en Argentina? Bueno, sí, por estos momentos el fútbol argentino está en una especie de periodo de transición, teniendo en cuenta que, bien marcabas vos, Javier, habitualmente hay dos equipos que suelen sacar demasiada ventaja sobre el resto, como son habitualmente Boca y River, pero quizá en los últimos años ha sido River, por ahí el equipo que se ha mantenido en el primer plano a nivel internacional, y a Boca le ha costado estar en esos primeros planos, y yo creo que mucho tiene que ver también con el tema de la golpeada economía que se vive actualmente en la Argentina, con el tema de el dólar y demás. Eso ha hecho que por lo menos en el último año Boca y River no sean tan competitivos a nivel internacional, a nivel sudamericano, y eso se ha visto reflejado, por ejemplo, en las últimas competencias de Conmebol, ya que en próximas semanas se estarán disputando las finales de la Libertadores y de la Sudamericana, y que allí ha sacado mucha diferencia lo que es el fútbol brasileño, teniendo a Palmeiras y a Flamengo como finalistas de la Conmebol Libertadores, y a Atlético Paranaense y a Red Bull Bragantino de la Conmebol Sudamericana. Creo que por eso digo que por estos momentos el fútbol argentino pasa una especie de transición, tratando de que a futuro los equipos brasileños no saquen tanta diferencia. A propósito, quiero preguntarle a Natalia, que tiene la experiencia de dos mundos diferentes en Colombia, en Estados Unidos. ¿Cómo ves la gestión comercial en Colombia? ¿Cómo la comparas con el ejercicio de la MLS, otro lugar que tú conoces bastante bien? Bueno, primero, Javier, yo creo que es completamente diferente si nos ponemos a pensar lo que estaba diciendo, por ejemplo, ahorita Rally, ¿verdad? Es que Argentina y Brasil, por ejemplo, son los exportadores más grandes de jugadores, ¿cierto? Después le siguen Colombia, México, Paraguay. ¿Para dónde se van todos esos jugadores? ¿Para Europa o para Estados Unidos? Por eso nosotros vemos aquí en la MLS muchas de las estrellas, ¿verdad? Está Chicharito, está Pipa ahorita en Inter Miami FC. ¿Y cuál es la gestión? Que realmente están trayendo a las estrellas que ya se están prácticamente jubilando, entre comillas, les están pagando unos salarios completamente ridículos, por decirlo así, por la situación física en la que se encuentran ya, porque ya se encuentran en una época donde precisamente están de retiro. Ahora, ¿cuál es la diferencia del negocio en Colombia, en Estados Unidos? Que nuestros países siempre van a seguir siendo, obviamente, los lugares donde se crea la materia prima del fútbol, y Europa y Estados Unidos siempre van a ser las fábricas donde estas materias primas se están potenciando. Y todas esas estrellas que podrían estar en Colombia, jóvenes desarrollándose allá, pues no lo pueden hacer precisamente porque en Colombia no tienen los fondos, en Latinoamérica no hay los fondos para desarrollar a todas las joyas que tenemos. Esa es la diferencia, básicamente para mí está basado en dinero. Camilo, en Colombia, a propósito de lo que dice Natalia, se quejan los equipos más grandes, el caso de Nacional, Millonarios, Santa Fe, América, que hay una suerte de tiranía de los equipos pequeños. ¿Cuál es tu perspectiva de la gestión comercial en Colombia? Sí, Javier, ese tema está estrechamente vinculado a la repartición de los derechos de televisión. Digamos que en Colombia, a diferencia de otros países del mundo, los derechos de televisión no quedan en manos de los equipos que más generan audiencia. En Colombia la repartición es equitativa y efectivamente, como tú lo decías, los equipos que más hinchada tienen, como lo son América, Millonarios,
Atlético Nacional, han peleado porque hay equipos que no se esfuerzan por mejorar sus nóminas porque saben que siempre van a tener ese ingreso fijo sin importar qué pase. Incluso para equipos que están en la segunda división, es negocio estar en la segunda división, ascendiendo tendrían que invertir más para competir, mientras que estando en la segunda división tienen un ingreso fijo que efectivamente es inferior al que reciben los equipos de primera división, pero son nóminas que son baratas, las de segunda división, y es un ingreso que reciben constantemente y efectivamente, sí, como tú lo decías, los equipos grandes han peleado constantemente porque son ellos quienes ponen la audiencia, pero el dinero se lo terminan llevando otros. Vamos a ver cuál es la perspectiva que tiene quien organiza el deporte, que es la FIFA. Como jefe de desarrollo del fútbol, Arsène Wenger propone una reorganización del calendario de competiciones entre clubes y selecciones, en la cual se estipula la reagrupación de las fechas FIFA para que haya menos pausas en el calendario de las ligas. La reorganización propone una pausa larga en octubre o 2 fechas FIFA en octubre y marzo. Como resultado de esta reorganización, el entrenador francés sugiere que hay espacio suficiente para organizar la Copa del Mundo o un torneo continental cada 2 años, con un periodo de descanso obligatorio de 3 semanas. Es un cambio sustancial definitivamente el que propone Arsène Wenger en el cambio del fútbol. Amir, yo te quería preguntar sobre las propuestas que la FIFA tiene en consideración, como en el caso de consolidar fechas, reducir lo que ellos llaman el stop and go, es decir, menos paradas para competencias nacionales y más bien agrupadas en un mes o en 2 meses. ¿Cómo eso puede afectar positivo o negativamente la gestión de los equipos? Bueno, hay que dividir los intereses de FIFA, que son de las nacionales, con los intereses de los clubes, que son completamente diversos. Entonces, cuando yo miro para los intereses de FIFA y miro lo que, por ejemplo, hablando de Brasil, que hay como una desconexión con la selección, aquí la pasión está totalmente orientada a los clubes. Entonces la gente, los hinchas, mismo los sponsors, están mucho más involucrados con la pasión de los clubes y sus fans que con la selección. Esa es la verdad. Entonces que yo no veo esto como gran realidad para nuestro mercado en Brasil, pero cuando me comparamos los ingresos, por ejemplo, de Champions y con la FIFA, con el Mundial de a cada 4 años, está claro que Champions está facturando mucho más. Entonces que hoy esta recurrencia que tú tienes con sponsors, con las emisoras de televisión y ahora con nuevos players como redes sociales comprando derechos, Amazon, que también está interesada en cada vez más contenidos deportivos. Entonces, que lo que FIFA está se fijando es que el dinero está pasando por delante de sus ojos. Entonces, que están estrechando esta realidad y están estudiando cómo captar más recursos. Si tú vas a las cuentas anuales de FIFA, la situación no fue buena con la pandemia, porque fue obligar a ayudar. Entonces, yo veo también que es un poco de desespero por dinero. Lo que pasó en Europa muy reciente fue lo mismo, los clubes están con muchos problemas de caja y buscan nuevas fuentes de ingresos. Entonces, desde el punto de vista de marketing, es importante valorar siempre paradas para los jugadores, tener un poco más de descanso y también que en las datas FIFA en Brasil, por ejemplo, la principal competición sigue, mismo sin los jugadores que están llamados para la selección. Entonces, que hay como un lío desde el punto de vista de calendario, pero hay una motivación económica. Y desde el punto de vista de marketing, por ejemplo, el mundial a cada 2 años, desde mi visión, no sería muy inteligente, porque en una visión más de largo plazo, tú rebajaría, ¿no? Reduciría las ganancias, como por ejemplo, tú ves con NFL, pocos partidos muy valorados y un Super Bowl solo de venta de entradas supera los $60 millones. Entonces no hay en ninguna parte del mundo algo tan que se explote tan bien
el negocio marketing deportivo como miramos con la escasez de los partidos de NFL. Una pregunta para todos. ¿Les gusta el Mundial cada 2 años? ¿Les gusta que se agrupen las fechas importantes de las naciones en octubre? Y 2 meses, ya estoy viendo las caras de ustedes, pues van a tener que aguantar un poquito porque vamos a escuchar su opinión inmediatamente después de la pausa cuando regresemos a Rumbo a Qatar 2022. Aguántense un momento, ya vengo con ustedes, me cuentan, piénsenlo bien qué es lo que van a decir. El fútbol probablemente como lo conocemos hasta ahora vamos a verlo cambiando sustancialmente. Esto es Rumbo a Qatar 2022. Ya regresamos después de esta pequeña pausa. Volver a vivir esos momentos comienza con protegerlos contra el COVID-19 y sus peligrosas variantes nuevas. Obtén la información más reciente en detidepende.org o consulta con tu pediatra o proveedor de servicios médicos. ¿Qué tan preparada estaría tu familia de un incendio forestal llamar a tu puerta? ¿O una inundación? ¿O un temblor? No puedes desaparecer un desastre natural. Por eso es importante ir ahora a listo.gov. Tiene las herramientas y consejos que necesitas para hacer un plan de emergencia con tu familia. Así que si el desastre llama, ¡vamos! Estarás listo para proteger a tu familia. ¡Ah, es solo la pizza! ¡Sí! Haz un plan hoy. ¡Tú puedes! Sí. Vamos. ¡Dale! ¡Yes! ¡Go! Si los amas como para manejar 1 hora y alentarlos en la lluvia aunque vayan perdiendo 11-0, entonces los amas como para visitar ntsa.gov/protegidos y comprobar que van correctamente abrochados en el asiento trasero del auto. ¡Bravo! Hola, soy Isabela Gómez ayudando a Smokey Bear porque él tiene mucho más que decir que solo... Solo tú puedes prevenir incendios forestales. Si estás afuera disfrutando de una barbacoa después de una larga caminata, asegúrate de no tirar tus brasas o cenizas calientes al suelo, porque podría provocar un incendio forestal. Toma en serio la prevención de incendios forestales y salvemos el mundo un día a la vez. Juntos con Smokey Bear podemos hacerlo. Ve a smokeybear.com para obtener más información. Haciendo planes eres el mejor. ¿Recuerdas los 90 minutos mejores planificados de tu vida? ¿O aquel aniversario sorpresa para las bodas de oro de tus padres? Te llevaste oro en planificación. De la misma forma en la que planificas para esos momentos, planifica para protegerte a ti y a los tuyos de un desastre natural. Inscríbete para recibir alertas locales. Prepara un kit de emergencia y haz un plan de comunicación familiar. Proteger a tu familia es el mejor plan que puedes hacer. Para Sofía y Gabriel, a pesar de que estas viejas rodillas no pueden seguir su aventura en el bosque el día de hoy, estas flores representan mi amor. Estas puntadas de hilos nos unen y donde quiera que vean una flor, un pájaro, un hermoso árbol, sepan que mi amor está con ustedes. Haz que el bosque sea parte de tu historia. En un parque cerca de ti, encuentra uno en descubrelbosque.org. Estamos rumbo a Qatar 2022 con un interesante programa y con unos invitados de lujo. Escuchábamos en el segmento anterior las propuestas de FIFA. Rolly, ¿te gusta el Mundial cada 2 años? ¿Te gusta la propuesta de agrupar en octubre las fechas de los equipos nacionales? Dame tu opinión, por favor. No, definitivamente no es una idea que me guste, esto de la posibilidad de un Mundial cada 2 años. Lo entiendo como posibilidad de negocio, como posibilidad de ampliar justamente un mercado, como bien indicaba Amir, pero particularmente como fanático del fútbol, como simpatizante de toda la vida de este hermoso deporte, creo que no sería lo mejor para el fútbol ni para la FIFA tener un Mundial cada 2 años. Considero que con el correr del tiempo le iría quitando interés, justamente. No es lo mismo tener una competencia cada 2 años que tener que esperar
4 para vivir una fiesta del fútbol como estamos acostumbrados hace tiempo, así que definitivamente mi voto es un no. Mismo voto, hay que decirlo, que tuvo la Conmebol durante el día de hoy, porque en las últimas horas se manifestó el organismo sudamericano del fútbol y justamente marcó su rotunda postura de no querer un mundial cada 2 años. Natalia, mundial cada 2 años, agrupamiento de fechas, menos stop and go, ¿qué opinas? Yo estoy en parte de acuerdo con Rolly en que sí se puede llegar a desnaturalizar y a perder como interés y gracia, por decirlo así, teniendo una competencia cada 2 años, pero también como fanática de fútbol me suena atractivo. Ahora, si nos vamos a la parte ya más de estrategia y las ventajas y desventajas que puede tener el fútbol en sí, pues bueno, las ventajas, como lo decía, por ejemplo, el director técnico de Colombia, Reinaldo Rueda, es que se quiere globalizar el fútbol. O sea, la realidad es que la FIFA hace más o menos unos 100 años tenía 40 países y hoy en día tiene 211. Entonces, lo que él está tratando es que más países tengan la oportunidad de asistir a esta Copa Mundial y que obviamente el fútbol se expanda. Ahora, los jugadores de fútbol obviamente tienen límites fisiológicos, tienen límites emocionales. Se supone que van a tener unos periodos de descanso, etcétera, pero si nada más las eliminatorias asiáticas para Qatar 2022 arrancaron en junio del 2019, la pregunta es, ¿habrá tiempo cuando estamos esperando que la Copa Mundial sea una reunión de fútbol donde están los mejores jugadores, los mejores técnicos, los árbitros que tienen obviamente toda la experiencia para poder hacer que todo esto sea legítimo? Pues realmente no sé qué tanto de la estructura para poder lograr una cosa de estas. Jesús, el área de CONCACAF vio ahora cuando había mucha atención sobre el tema de UEFA y de Copa América en curso, prácticamente las eliminatorias o calificaciones para la Copa Oro pasaron desapercibidas porque justamente están como desalineadas del calendario mundial. ¿Cómo ves tú esa propuesta de alineación que estaba mencionando Natalia y que escuchábamos de parte de Arsène Wenger? Bueno, sin duda yo creo que estamos viendo cada día novedades por parte de la FIFA. De hecho, el organizar un mundial en 3 países, que será el próximo mundial después del de Qatar, que será Canadá, Estados Unidos y México, es una novedad. Rompe ya los esquemas tradicionales. Lo segundo sería que, bueno, como negocio están intentando tener más ingresos. Como espectáculo, yo sí tengo mis dudas y yo no lo pondría 2 años, quizá por mucho 3 años. Y sí se está tratando de democratizar, donde la participación de muchos países que nunca van a tener en este esquema la posibilidad de asistir a un mundial y más por el tipo de eliminatorias. Vemos cómo la CONCACAF ha ampliado la posibilidad de que vayan más equipos, igual se está hablando en Sudamérica y se trata de tener más presencia de espectáculo para quienes no han tenido la oportunidad. Yo sí le daría un sí 3 años, cada 3 años. Yo veía a Camilo cuando hicimos la pregunta, básicamente quería romper los micrófonos con un rotundo no. ¿No a qué, Camilo? ¿Qué es lo que no te gusta de esta propuesta? Yo estoy de acuerdo con Rolly. O sea, efectivamente, en términos de negocio, para la FIFA es muy bueno tener un mundial cada 2 años. Es repartir derechos de televisión, es repartir sponsors, logística. Sin embargo, como futbolero, creo que no sería lo ideal, digamos. En parte estoy de acuerdo con Natalia, a todos nos encanta el mundial, es lo que esperamos cada 4 años, pero si se da tan seguido ya no va a ser tan atractivo, porque, no sé, al ser humano le gustan las cosas limitadas, lo que tenemos de a pocos es lo que más nos va a gustar. Si tenemos un mundial cada 2 años, no sé, luego cada año, va a dejar de ser atractivo. Pasó con la Copa América, que es un evento que a nivel continental interesa mucho, pero cuando se vive de manera tan consecutiva, como que perdía un poco el interés. No sé, Chile quedó campeón consecutivamente, ya uno no sabía por qué se estaba jugando la Copa América. Entonces, siento que el Mundial cada 4 años para el futbolero es ideal. Amir, ¿te gusta la idea de que Brasil llegue más rápido al sextacampeonato con un Mundial cada 2 años? Bueno, yo soy una persona muy crítica a la gestión de la selección, porque lo que pasa en Brasil es que no tenemos una liga. Entonces, que nuestra Confederación Nacional es la responsable por todo, por las competiciones, por el arbitraje, doping, entonces todo pasa por Confederación Brasileña de Fútbol. Y es muy malo porque la gestión ha dejado la Confederación muy rica. Para que tengáis una idea,
la Confederación tiene como 250 millones de dólares en caja, mientras que grandes clubes con 20 millones de fans, por ejemplo, pueden tener como 2 millones de dólares en caja. Entonces, que esto explica un poco por qué está tan desarrollado desde el punto de vista financiero la selección y no los clubes. Y esto no es común, ¿no? Si comparamos con Europa, los clubes son mucho más ricos que sus confederaciones nacionales. Entonces, que no es porque Brasil es pentacampeón, es porque la confederación detiene el poder. Entonces, que para mí, yo no creo que Brasil será campeón en Qatar. No porque no pueda ser. Tenemos equipo. Porque el management es algo inexplicable, es casi intangible. Brasil fue campeón en 94, que fue histórico, después de 24 años de México. Después fue campeón en 2002, con un vicecampeonato de 98, con aquella historia de Ronaldo, ¿vale? Y desde entonces, con la gestión, este management muy malo, que se hace mucho para el bolsillo de la confederación, pero no para el desarrollo del fútbol. Nuestra selección está jugando en los principales equipos del mundo y no aquí en Brasil. Entonces, que al final los hinchas no son apasionados por la selección porque están rabiosos con la selección, diferente de lo que yo vi en Perú, Chile, mismo en Argentina, Colombia. Hay una pasión verdadera por la selección. Entonces, aquí en Brasil tenemos como una pelea porque la confederación tiene muchísimo poder, como hablamos aquí, disminuye el potencial del fútbol. Es una cosa impresionante. ¿Cómo es posible? Porque al final la confederación ganaría mucho más. Muy interesante el punto de vista tuyo, Amir, y sin embargo los equipos brasileños siguen marcando la pauta, al menos en el tema de clubes en Sudamérica. Acaban de llegar nuevamente 2 equipos brasileños a la final de Copa Libertadores. Esto es lo que dicen los presidentes de Palmeiras y Flamengo, que se enfrentarán en una nueva final sudamericana de equipos brasileños. Reunião extremamente importante, produtiva, com muitas informações. Eu acho que é isso que engrandece o futebol, é isso que a gente tem que se preocupar com todos os detalhes que envolvem uma partida desse tamanho, que envolve um grande jogo como Palmeiras e Flamengo fazendo uma final de Libertadores. Então foi extremamente importante todo esse trabalho que a Conmebol está fazendo, vem realizando, que é de organização do espetáculo. Todos os cuidados estão sendo feitos e eu acredito num grande jogo, acredito numa grande final. As coisas estão sendo pensadas nos mínimos detalhes e ficamos muito felizes também com essa preocupação com a segurança, para que a gente possa ter uma grande festa, que no fundo o mais importante, quem saia, vamos dizer assim, com o grande prêmio seja o futebol sul-americano, né? Que tudo transcorra da melhor maneira possível, sem que haja nenhum problema. É o mais importante, que a gente tenha uma festa bonita lá, para coroar essa grande competição que é a Conmebol Libertadores, né? Amir Somogy, pese a todas las limitaciones que tú describes muy bien de lo que ocurre con la selección brasilera, son los equipos brasileños los que en este momento tienen el liderazgo en Sudamérica. Por segundo año consecutivo, la final de Copa Libertadores es una final entre equipos brasileños. ¿Cómo explicas tú la situación y cómo estos equipos logran mantenerse siempre en el tope de los clubes en esta región del continente? Bueno, Javier, la verdad es que Brasil tiene más facturación que otros mercados, entonces que, por ejemplo, antes de la pandemia llegamos a 1,5 mil millones de ingresos totales de un mercado que está concentrado en 10 clubes, ¿no? Los más importantes. Entonces, que lo que pasó es que Palmeiras tiene mucha facturación y Flamengo también, entonces no es tan complicado explicar por qué son los dos que más tienen gastos de plantilla, contrataciones, facturación con socios, con sponsors, entonces que esto explica.
Pero también ahora tenemos casos como el caso de Atlético Paranaense y Red Bull Bragantino, que están en la final de Sudamericana, entonces que los 4 finalistas, entonces que eso explica por cuestiones económicas, entonces que, por ejemplo, lo que un club brasileño como Flamengo genera de televisión es prácticamente todo que el fútbol colombiano genera con la misma fuente de ingreso. Entonces, un club para todo el mercado. Entonces, es una diferencia brutal porque tenemos Rede Globo, que es como una televisión azteca, no es una gigante de las comunicaciones, paga muchísimo dinero para los clubes, y la venta de jugadores. Brasil es el país que más exporta jugadores en el mundo, y eso hace mucha diferencia, ¿no, Javier? Porque al final, cuando tú compones tu presupuesto y tienes un contrato con Rede Globo, y más venta de jugadores, y buenos contratos de sponsorización, más los membership, entonces al final, la diferencia, por ejemplo, de un Flamengo para un River, mientras que en campo no se ve tanta diferencia, se ve muchísimo desde el punto de vista de ingresos, ¿no? Rolly, ¿a qué le atribuyes tú este fenómeno de que los clubes brasileños estén marcando la pauta en Sudamérica en los últimos 2-3 años para acá? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está relegando el fútbol argentino, que usualmente tiene ese liderazgo? Fundamentalmente me agarro de esto que decía Mir. Si analizamos los presupuestos de equipos importantes de Argentina como Boca, como River, y tomamos los grandes de Brasil, ahí nos damos cuenta de la diferencia de presupuesto que hay en equipos de Brasil con los de Argentina. Si bien es verdad que los últimos enfrentamientos que han tenido equipos de Brasil con Argentina en el campo de juego no se ha notado esa diferencia, porque los partidos han sido parejos, porque la serie se han definido con poca diferencia, pero creo que si tomamos por ahí más lo macro de las últimas ediciones de la Copa Conmebol Libertadores y Sudamericana, ahí es donde nos terminamos de dar cuenta la diferencia de presupuesto y de poder adquisitivo de los equipos de Brasil, teniendo en cuenta que no solo esta final va a ser sola de equipos brasileños, sino que la anterior también lo ha sido, y que los últimos 2 campeones en el 2019 y en el 2020 han sido equipos brasileños. Jesús, ¿cómo encaras tú esta problemática del continente, donde México se vuelve un país receptor de jugadores, pero con poco desarrollo de sus canteras? ¿Qué aproximación tienes tú al tema? Bueno, México se ha convertido en un país importador de futbolistas, y lo vemos en la alineación de un equipo donde antes yo recuerdo que eran de 11 jugadores, eran 3 extranjeros y los demás eran nacidos en México. Ahora vemos todo lo opuesto. Llega a haber hasta en algunas ocasiones un solo jugador mexicano nacido en México y los demás extranjeros. Y también eso sucede porque es un negocio. Todo ese tipo de transacciones de la compra-venta de jugadores, tratar de desarrollarlos, y si en un momento dado llegan a tener un nivel alto, pues exportarlos, en el caso a Europa. Vemos el caso del Chucky Lozano, vemos el caso de algunos mexicanos que se han ido para allá, hablando del mercado europeo, pero también lo vemos que ahorita un mercado que se está abriendo con una gran posibilidad para exportar algunas estrellas del fútbol es la MLS aquí en los Estados Unidos. Pero sí, en efectivo, México ha sido históricamente un país consumidor y ha importado grandes estrellas, y también hemos visto el caso de fenómenos increíbles, ¿no? Ver como, por ejemplo, un Ronaldinho que haya ido a jugar a México ya en su etapa más decadente, por así decirlo, ¿no? Pero sí, México tiene esa capacidad económica, es un interés que se ve en todo por lo televisivo, ¿no? Porque traer estrellas y ser parte de la imagen de un equipo de fútbol es un negocio bastante rentable. Estamos viendo rumbo a Qatar 2022 en la grata compañía de colegas en todo el continente que nos ayudan a analizar el tema del negocio del fútbol en la actualidad, tratando de encontrar las razones por las cuales hace 20 años nosotros no tenemos en esta región del mundo un campeón mundial, con esperanzas de que esto cambie en Qatar 2022. Nos faltan 2 temas muy apasionantes, 2 ligas emergentes, la MLS y la Liga MX, así como también el retraso económico del fútbol sudamericano en relación con Europa. Todo esto lo vamos a tratar después de la pausa. Sigan viendo Rumbo a Qatar 2022. Para Sofía y Gabriel,
A pesar de que estas viejas rodillas no pueden seguir su aventura en el bosque el día de hoy, estas flores representan mi amor. Estas puntadas de hilos nos unen. Y donde quiera que vean una flor, un pájaro, un hermoso árbol, sepan que mi amor está con ustedes. Haz que el bosque sea parte de tu historia. En un parque cerca de ti, encuentra uno en descubrelbosque.org. Con la llegada de las vacunas contra el COVID-19, puede que te preguntes, ¿debería vacunarme? Y si lo hago, ¿podré seguir con mi vida sin poner en riesgo a mi familia? Tienes preguntas, y eso es normal. Lo cierto es que las vacunas son seguras y eficaces, salvarán vidas. Para la información más reciente sobre las vacunas, visita detidepende.org, porque volver a los momentos que extrañamos comienza por estar informado. De ti depende. Cuando estaba en crianza temporal, nunca sabía cuándo me iba a tener que mudar, así que siempre tenía mi maleta lista. Y un día me adoptaron. Mis nuevos padres me abrieron sus corazones y su hogar. Ellos me cocinan mi desayuno favorito todas las mañanas. Mis padres me llevan a viajes que jamás pensé podría ir. Me dieron un hogar y una mejor excusa para usar esa maleta. Mis padres no son perfectos, pero son perfectos para mí. Volver a vivir esos momentos comienza con protegerlos contra el COVID-19 y sus peligrosas variantes nuevas. Obtén la información más reciente en detidepende.org o consulta con tu pediatra o proveedor de servicios médicos. Eva Marie fumó 12,000 paquetes de cigarrillos durante 15 años. Ella lo dejó y ahora existe una nueva prueba de detección del cáncer de pulmón que podría salvarle la vida. Dejaste de fumar, ahora empieza a detectar. No importa cuánto hayas fumado, la detección temprana podría salvarte. Habla con tu doctor o visita salvatupulmón.org para evaluar tu nivel de riesgo. ¿Qué tan preparada estaría tu familia de un incendio forestal llamar a tu puerta? ¿O una inundación? ¿O un temblor? No puedes desaparecer un desastre natural. Por eso es importante ir ahora a listo.gov. Tiene las herramientas y consejos que necesitas para hacer un plan de emergencia con tu familia. Así que si el desastre llama, ¡vamos! Estarás listo para proteger a tu familia. ¡Ah, es solo la pizza! ¡Sí! Haz un plan hoy. Están viendo rumbo a Qatar 2022, discutiendo el tema del negocio del fútbol. Amir Somoji, ¿cuál es el futuro de ligas emergentes como la Liga MX y la Liga MLS? Bueno, es importante destacar que MLS es la más joven de todas las competiciones que estamos charlando aquí. Si hablamos de Brasil, México, Argentina y otras ligas emergentes como Turquía, Rusia, y hoy día no hay datos confirmados, pero por lo que veo es que el número que saldrá es que MLS está facturando ya 1,2 mil millones de dólares al año. Estábamos hablando que hace pocos años generaba como 700 millones de dólares al año y sabemos que la MLS ni cobra tanto de la televisión. Depende muchísimo de lo que son el match day, el game day y también de contratos de sponsors, entonces que al final va a crecer muchísimo. Será un mercado, en definitiva, más grande que ligas europeas, por ejemplo. Yo imagino que MLS pasará la facturación de la Liga Francesa de Primera División, por ejemplo, porque Brasil ya estaba muy cerquita hace algunos años y con la ascensión de PSG hubo una aceleración, ¿no?, de la Liga Francesa. Pero si miramos, el mercado de Estados Unidos es mucho más desarrollado que otros mercados europeos. Entonces, mientras el soccer se desarrolla al punto de tenemos más de 100 millones de personas en Estados Unidos que acompañan el soccer en las audiencias, y esto va a crecer mucho, ¿no? No solamente en el mercado latino, pero de jóvenes, de los de 12 hasta los 18, que son apasionados por soccer, no solamente europeo, pero de Estados Unidos también. Entonces yo veo con gran desarrollo
Y esta asociación, esta alianza de Liga MX con MLS, me parece que fue muy inteligente, porque mientras los sudamericanos están cerrados aquí abajo en la línea de Ecuador, México se posiciona como una liga emergente para explotar oportunidades internacionales, ¿no? Hay una diferencia sustancial de lo que tú estás mencionando que yo encuentro con algunos países en Sudamérica. Vamos a mencionar casos particulares, pero en la MLS se le pide a los dueños de los equipos ciertas garantías económicas que puedan soportar en un equipo a largo tiempo, con un compromiso a largo tiempo, no solo de proveer un estadio de fútbol, pero también una cantidad de dinero que permita sustentar a los equipos. En algunas ligas sudamericanas lo que está ocurriendo es que los dueños están viviendo o subsistiendo de lo que les transfieren a través de los derechos de televisión y han hecho de eso una forma de vida. Y en esa forma de vida, obviamente que se atrasa el fútbol. Entonces, eso es un tema que yo quería resaltar y puntualizar. ¿Cómo ves tu rol y igual desde Argentina el desarrollo? ¿Cuáles para ti son ligas emergentes en el continente? Bueno, en los últimos tiempos se ha empezado a ver aquí en Argentina la proyección que tiene la MLS, justamente con esto que marcaba Amir. Quizá hace algún tiempo se la tomaba como una liga de segunda instancia, de segundo orden, pero ya en la actualidad, teniendo en cuenta la capacidad de desarrollo que tiene la MLS de aquí en adelante, los futbolistas han empezado a mirar con otros ojos la Liga de los Estados Unidos. Basta simplemente los ejemplos de hace un tiempo, un año atrás, cuando un equipo de la MLS venía a buscar jugadores del fútbol argentino, generalmente no era tomada con demasiada seriedad en la oferta para emigrar al fútbol de los Estados Unidos, y eso en la actualidad ha ido cambiando de a poco y creo que seguirá cambiando con el correr del tiempo, porque el desarrollo que tiene por delante la MLS hace que hoy los jugadores del fútbol argentino vean como un paso previo jugar o poder jugar en los Estados Unidos para después sí poder dar el salto al fútbol europeo. Yo tengo un amigo colombiano que trabaja en Estados Unidos y trabajó en Bundesliga, hoy está en un equipo de MLS, y Diego Pinzón comentó en una live conmigo que una de las estrategias más exitosas fue los jugadores jóvenes de la selección de Estados Unidos se marcharon a Alemania a jugar en la Bundesliga. Fue como una relación comercial, fue mucho más allá que solamente elegir buenos jugadores. No, esto hecho, los alemanes empezaron a hinchar por la selección de Estados Unidos y los hinchas de MLS empezaron a mirar lo que estaba pasando en Alemania. Entonces, que los jóvenes ídolos de Estados Unidos jugaron en la Liga de Alemania. Entonces, es un ejemplo de cómo la inteligencia del negocio hace con que se desarrolle lo que hablamos de lo que sería el campo, ¿no? Porque eso es muy importante. Hay que tener un desarrollo del fútbol de Estados Unidos. Entonces, que de alguna manera estas relaciones con otras ligas, como hablamos de Liga MX, como hablamos con Bundesliga, eso es fundamental para el desarrollo de los jugadores de la Liga MLS. Entonces, que yo veo que con MLS combinar negocio con éxito deportivo, y estamos hablando, por ejemplo, si tú vas a un partido de Argentina o Brasil, Colombia, México, Chile, todos ya saben más o menos cuál es la calidad futbolística, ¿no? De esto. Entonces, que MLS ahora creo que pasará para un nivel de respeto mundial desde el punto de vista deportivo, y esto, cuando tú pasas para un nivel de que sea un buen contenido deportivo para los más exigentes, porque es importante destacar que nosotros sudamericanos somos muy exigentes desde el punto de vista del fútbol. No tenemos dinero, vendemos muy pronto nuestros jugadores, pero nos gusta un fútbol de calidad. Y esto pasará con MLS. Y MLS conquistará más fans, también en Sudamérica como en Europa, que son mercados muy duros, y esto explotará muchísimo la audiencia global de la liga, estoy seguro. Jesús, brevemente, ¿a qué factores de éxito tú le atribuyes a la Liga MX? Y para Natalia la pregunta, ¿qué factores de éxito tú le atribuyes a la MLS?
Bueno, primeramente, pues nos damos cuenta que los intereses comerciales son los que predominan y dominan todo lo que es los intereses deportivos. Y en este caso, pues lo importante es desarrollar este tipo de torneos, como vemos el caso de cómo se acortó lo que antes duraba todo un año, se cortó a la mitad y tienes 2 torneos con 2 finales y bueno, pues obviamente tienes a todos los fans ahí siguiendo sus equipos y viendo la posibilidad de que sean campeones pues de una manera más seguida. Yo creo que la fórmula está en las estrategias que están desarrollando para que la audiencia se divierta y gane más en espectáculo. Natalia, la MLS. Yo creo que definitivamente igual estoy de acuerdo con Jesús, y es que es la estrategia comercial que está tratando de tener la MLS, sobre todo de incentivar un poco más a los fans, de que empiecen a asistir a todos estos partidos de la MLS y a seguir un poco este deporte, porque culturalmente, así no lo crean, el fútbol aquí en Estados Unidos no tiene nada de comparación. Hay una cosa, el fútbol, por ejemplo, de los college es mucho más seguido y tiene muchos más fans que la propia MLS. Tú vas a un estadio aquí de MLS y no está, por ejemplo, no está produciendo la misma cantidad de turismo que produce un estadio lleno en uno de nuestros países, no produce la misma cantidad de comercio. ¿Por qué? Porque le faltan seguidores. Con respecto a lo de los jugadores, creo que sí están invirtiendo mucho con respecto a la estructura que necesitan los jugadores para desarrollarse aquí con respecto a las canteras, a los que traen de los colleges. Creo que sí, tienen el dinero para hacerlo, así que yo creo que el dinero junto con la organización de la MLS puede traer un grande éxito, pero sí definitivamente deben incentivar más a que este deporte sea más seguido aquí en los Estados Unidos. A los 37 años se despidió del fútbol activo Federico Higuaín, jugador de Inter Miami CF, en donde hizo pareja con su hermano Gonzalo durante su última temporada de la MLS. Compartir un sentimiento que tengo con todos ustedes, una decisión tomada de que el siguiente partido mañana en nuestra cancha contra New York City va a ser mi último partido como futbolista. Una decisión meditada durante todo el año. Y bueno, no queda más que, desde mi familia, no queda más que agradecer a todos los clubes de fútbol que me dieron la posibilidad de desarrollarme como futbolista, todas las personas con las que trabajé, todos los que me han ayudado, los que me han enseñado a pensar este juego, fundamentalmente al club River Plate en Argentina, que me educó tanto dentro como fuera de la cancha, que me enseñó a competir y a tratar de ganar jugando de una determinada forma. Agradecer a todos los demás clubes en los que participé en Argentina, en los que me tocó jugar en el exterior, y un agradecimiento también muy grande a la MLS, que fue una liga que me recibió de buena forma, a Columbus Crew, que me dio mucho tiempo para jugar, a DC United, que en un momento difícil para mí me abrió las puertas de su club, y a este hermoso club que me dio una nueva posibilidad de disfrutar el último año de hacer lo que más amo en mi vida, que es jugar al fútbol. I love you. Sí. Vamos. Dale. Yes. Go. Si los amas como para manejar una hora y alentarlos en la lluvia aunque vayan perdiendo 11-0, entonces los amas como para visitar en htsa.gov/protegidos y comprobar que van correctamente abrochados en el asiento trasero del auto. Con la llegada de las vacunas contra el COVID-19, puede que te preguntes, ¿debería vacunarme? Y si lo hago, ¿podré seguir con mi vida sin poner en riesgo a mi familia? Tienes preguntas, y eso es normal.
Lo cierto es que las vacunas son seguras y eficaces, salvarán vidas. Para la información más reciente sobre las vacunas, visita detidepende.org, porque volver a los momentos que extrañamos comienza por estar informado. De ti depende. Con la llegada de las vacunas contra el COVID-19, puede que te preguntes, ¿debería vacunarme? Y si lo hago, ¿podré seguir con mi vida sin poner en riesgo a mi familia? Tienes preguntas, y eso es normal. Lo cierto es que las vacunas son seguras y eficaces, salvarán vidas. Para la información más reciente sobre las vacunas, visita detidepende.org, porque volver a los momentos que extrañamos comienza por estar informado. De ti depende. Considerando el número de desastres naturales que ocurren en los Estados Unidos, es probable que en la próxima década todas las regiones tengan que lidiar con alguna clase de emergencia. Entre la escuela, los deportes y la vida social, es probable que cuando suceda usted no esté con sus hijos. ¿Saben ellos qué hacer? Listo.gov/niños tiene información y herramientas educativas para facilitar esta conversación. Cuando llegue el momento, se sentirán preparados y no asustados. Así que hable con su familia hoy mismo. Me llamo Raquel Mendoza y esta es mi vida. Mis hijos están envueltos en muchas actividades. Eso requiere mucho estrés y correr para acá y para allá. A veces mi familia necesita un escape. Este lugar trae mucha paz y hay mucha calma, mucha naturaleza. Quiero regresar con mi familia más seguido. Encuentra el bosque más cercano en descubreelbosque.org. El bosque, más cerca de lo que crees. Es hora de tomar una decisión informada sobre las vacunas contra el COVID-19. La nueva y peligrosa variante Delta es más del doble de contagiosa que el virus original y puede afectar a cualquiera. En este momento, 9 de cada 10 hospitalizaciones y muertes por COVID ocurren entre personas no vacunadas. Vacunarte puede salvar tu vida y ahora hay una opción totalmente aprobada por la FDA. Obtén la información más reciente en detidepende.org. Para Sofía y Gabriel, a pesar de que estas viejas rodillas no pueden seguir su aventura en el bosque el día de hoy, estas flores representan mi amor. Estas puntadas de hilos nos unen y donde quiera que vean una flor, un pájaro, un hermoso árbol, sepan que mi amor está con ustedes. Haz que el bosque sea parte de tu historia. En un parque cerca de ti, encuentra uno en descubreelbosque.org. Gracias por seguir con nosotros. Sumamos al panel de conversación a todos nuestros panelistas para hacerles esta pregunta final. ¿Consideran ustedes que ese rezago económico que se ve en la mayoría de las ligas de nuestro continente está contribuyendo a ese rezago deportivo que vemos con Europa? Empecemos contigo, Amir. Pero yo utilizo siempre este ejemplo que es el ciclo vicioso del fútbol latinoamericano, porque vendemos cada vez más pronto nuestros jugadores para tener dinero, para recaudar y con esto desarrollar nuestros centros de entrenamiento, que creamos más jugadores, que vendemos cada vez más temprano y no construyemos la industria de consumo del fútbol. Entonces que Brasil, Argentina, Colombia, Chile, todos facturamos muy poco porque dependemos mucho de la venta del artista y no vemos ni NBA, ni NFL, o mismo en las ligas europeas eso, ¿no? Claro que se vende un jugador como Neymar, se fue, pero no era el reto del Barcelona. El Barcelona quería quedarse con el jugador, tanto que no está bien ahora económicamente, de tantos jugadores que vendió y compró. Entonces, que al final, yo veo que ese es el gran mindset que tenemos que cambiar. Cuando empecemos a construir consumo del fútbol, desarrollo de más sponsors, más vendas de entradas, más audiencias televisivas, quizás, no sé si para todos los jugadores, pero para algunos consigamos esto, quizás cambiemos un poco la realidad, pero el gran problema es la cuestión cambiar, ¿no? Porque tenemos un dinero muy flaquito en comparación con los euros y dólares, y esto nunca va a cambiar, ¿no? Camilo. Sí, definitivamente, y estoy de acuerdo con Amir, el hecho de que en Sudamérica no se puedan pagar sueldos atractivos, ni siquiera podemos competir con mercados como el mexicano, por ejemplo, hace que las grandes figuras duren muy poco. Eso
obviamente baja la calidad del fútbol sudamericano, y eso, digamos, se ha visto muy evidenciado, por ejemplo, en los mundiales de clubes. Antes teníamos al campeón de Libertadores haciendo partidos mano a mano con el campeón de Champions, y la brecha hoy yo creo que es prácticamente inalcanzable. Rolly Mengual, ¿cómo ves las cosas? Sí, yo creo que sobre todo en estos últimos tiempos vemos cada vez más diferencia entre lo que es el fútbol europeo con el sudamericano, y obviamente esto tiene que ver con el presupuesto y con el poder adquisitivo, pero también creo al mismo tiempo que en definitiva hay algo que hay en el fútbol de Sudamérica, que es el recurso humano, que es las características de los jugadores de Sudamérica, que eso puede haber dinero en Europa, pero es muy difícil de conseguir, y por eso creo que así como a nivel económico atravesamos crisis en muchos de los países de Sudamérica, también creo que seguirán apareciendo materia prima y jugadores que terminarán jugando en el fútbol europeo, porque en Europa pueden tener mucho desarrollo, pero por momentos les falta esto que hay aquí en Sudamérica, y que es las características de los jugadores que hay, por ejemplo, en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y demás. Así que, por un lado, soy un tanto positivo en la cuestión, porque creo que van a seguir habiendo y van a seguir saliendo jugadores que van a dar que hablar. Jesús. Yo creo que donde se ha quedado atrasado Latinoamérica es en el modelo de negocios y en la incapacidad de saber seguir ese tipo de modelos como en Europa o aquí mismo en Estados Unidos, en la comercialización y en saber utilizar todo lo que viene siendo las transmisiones de los partidos. Vemos en el caso de la Liga MX por qué tiene tanto éxito, porque también tiene una audiencia aquí en Estados Unidos de mexicanos y de hispanos que siguen a sus futbolistas. Y algo muy importante es que aquí se consume y se paga el espectáculo del deporte, en el caso del fútbol, en dólares. Y traer un equipo de fútbol aquí a jugar a Estados Unidos de la Liga MX, por eso se van a fusionar esas ligas, va a incrementar las ganancias tanto para los jugadores, para las televisoras, y bueno, ahí es a donde hay que implementar ese tipo de modelo a Sudamérica, porque tiene lo más importante, que es el talento. Ahora lo que hace falta es que esas grandes ligas que exportan en lo individual, lo hagan en lo colectivo y puedan hacer un negocio redondo. Jesús y Amir tocan un tema absolutamente apasionante, que es el tema de generación de audiencias. Vamos a dedicarle un programa completo para hablar del tema, porque ha escrito y mucho a mí sobre el asunto. Natalia, tú cierras el programa el día de hoy. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el tema? Bueno, muchas gracias. Definitivamente, Javier, Camilo, Jesús, Amir y Rolly, estoy de acuerdo con ustedes, porque sí es una mezcla entre que nuestros países están vendiendo a nuestros jugadores muy jóvenes, precisamente porque Europa le está apostando a ellos, porque tienen la estructura, tienen el dinero para poderlos desarrollar, ¿sí? Segundo, que obviamente, pues por la cantidad de salario que se está pagando en nuestros países, los jugadores claramente no se quieren quedar allí. Y también creo que la diferencia más grande, sobre todo en la parte económica, que está jugando en Europa en contra de Sudamérica, es definitivamente la presencia de los jeques árabes. Ellos están comprando todos los clubes allá, obviamente se están aprovechando de la oportunidad económica que ofrece el negocio del fútbol, y están acentuando todavía más la diferencia que tenemos que tiene con Sudamérica. La inyección de dinero que ellos están haciendo ahorita en Europa es increíble, cada vez está más grande, están esparciéndose literalmente por toda Europa, comprando clubes, y no solamente eso, sino que están generando también muchísimo dinero de todo el negocio a través del fútbol, alrededor del fútbol, del comercio que genera el fútbol, de la infraestructura que tienen que hacer en cada ciudad, de los clubes que ellos compran cada vez que se presenta un torneo. O sea, creo que además de lo obvio, y es que Sudamérica obviamente no tiene la capacidad económica de desarrollar tantas estrellas como en Europa, porque no tenemos cómo, los jeques árabes nos están haciendo esta diferencia mucho más marcada. Así que Latinoamérica yo creo que está haciendo fila en la puerta, tocando a ver si de pronto llegan hasta allá y nos salvan, ¿no?, de tanta deuda y de tanta falta de dinero que nos hace para poder tener buenas estrellas en nuestros países de nuevo. Acabas de comprometer a Amir por lo menos para 2 programas más, porque de esos 2 temas sí que ha escrito y sí que ha expuesto en conferencias internacionales. A nombre de Natalia Villa, de Amir Somoji, de Camilo Rodríguez, Rolly Mengual, Jesús Becerra, los ha acompañado el día de hoy Javier Rodríguez. Volveremos con más, se los prometo.
de este rumbo a Qatar 2022, porque palpitamos la cita mundialista más esperada por todos cada 4 años. Nos escuchamos pronto, que tengan una excelente jornada.